denuncia a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. La fotografía es muchas veces un instante de vida al que recurrimos para volver a ese lugar, a ese momento y esa persona retratada. Bueno, mi nombre es Héctor Francisetti, soy familiares de detenidos desaparecidos, tengo 2 hermanas detenidas desaparecidas, 2 cuñados detenidos desaparecidos y 2 sobrinos recuperados por abuelas de Plaza de Mayo. En síntesis, soy parte de esa generación diezmada que en la década del 70 puso todo para cambiar el país sin importarle el riesgo que corríamos y poniendo el cuerpo para que la sociedad fuera mejor y cambiar un sistema injusto de explotación. A los 20 años yo empecé a militar en la ciudad de Córdoba, siguiendo los pasos de mis hermanas mayores. Elda María se había ido a estudiar a Córdoba en el año 68 y como parte de esa generación que hizo el cordobazo, se involucró profundamente en la militancia estudiantil. Ella estudiaba Ciencias Económicas, se había recibido muy joven, a los 17 años ya estaba recibida de perito mercantil y se fue desde Villa María, la ciudad de la cual la familia éramos oriundos. Se fue a estudiar a Córdoba y bueno, su compromiso con lo social y con lo político se manifestó rápidamente y bueno, como estudiante de esa década fue parte del cordobazo. Luego se fue mi hermana, la mayor, Noemí Graciela. Ella también se fue, estudiaba filosofía y letra, había sido docente rural en la zona de Villa María y luego en el año 70 se fue a vivir también a Córdoba y a estudiar filosofía y letra. Mientras tanto trabajaba en una fábrica de zapatos en la capital, lo que le llaman La Araña, ahí en la entrada de Córdoba. Sí, yo sé cuál, sí, sí. Y bueno, tras esos pasos me fui yo para Córdoba con intención de estudiar abogacía. Empecé a trabajar en una zapatería, en comercio, en el sindicato de comercio, me afilié al sindicato de comercio y también empecé a militar y luego de la caída de la dictadura de Lanusse y el inicio del periodo democrático que duró muy poco, de Cámpora, y luego con el advenimiento de Lastiri y Perón y López Rega, yo caigo preso.
Durante 7 años estoy preso. ¿En qué año? ¿En qué año fue? En el año, fines del año 73. Soy, junto con 2 compañeros más, Gustavo Tisera y Eduardo Schiavoni, somos los primeros presos políticos de esa nueva etapa que se abría de pelea y de lucha, ya que no había concluido con la derrota de la dictadura, sino que en Córdoba era una ebullición permanente, los sindicatos de Luz y Fuerza, los sindicatos de Citrac, Citram, en las fábricas del cordón industrial de Córdoba, trataban de continuar la lucha por salarios, por mejores condiciones de vida y por un cambio revolucionario. Tanto Noemí como Elda y como yo fuimos parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo caigo preso en el año 73, fines del 73, y mis hermanas ya para esa época habían tenido todo un recorrido. Elda había estado presa y había sido liberada en el año 73 con Cámpora, el 25 de mayo. Había sido parte del grupo de presos que estuvo en Rawson en el año 72 para la fuga de Trelew. Ella no salió porque era parte de los grupos que venían atrás de los compañeros que salieron primero, así que no salió. Pero era parte de ese grupo y fue liberada en el año 73 y luego detenida, desaparecida el 23 de mayo de 1977. En el caso de Noemí, Noemí se quedó en Córdoba, ella militaba, trabajaba, tenía su familia, no había sido detenida hasta ese momento y fue asesinada entre la noche del 23 de marzo y la noche del 24 de marzo de 1976, fue asesinada por la Policía Federal en la ciudad de San Vicente. ¿Qué me toca a mí como parte de esa familia diezmada? Justamente como ejemplo de la generación diezmada, ¿qué me toca a mí? Me toca el exilio. Después de estos 7 años de exilio, me voy gracias a las gestiones que hace mi padre en las embajadas. En esa época, en el año 79, 80, ya había habido movimientos dentro de la cúpula de la dictadura genocida, y bueno, consigue que me den asilo en Suecia. Primero va a la embajada de Italia, después a la embajada de Canadá y después va a la embajada de Suecia, y la primera que sale es la de Suecia y bueno. ¿En ese momento estabas preso? Estaba preso a disposición del Poder Ejecutivo. Estaba preso, ya había hecho un periplo por las cárceles, como la mayoría de los más de 10.000 presos políticos que tiene la Argentina. Había hecho un periplo por las cárceles de Córdoba, tanto de la cárcel de Encausado como la UP1, después la cárcel de La Plata, la cárcel de Sierra Chica, Rawson y por último la cárcel de Caseros, la nueva, la que fue implosionada aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí me dan la opción para irme a Suecia. Bueno,
lo que me permite recuperar la libertad y recuperar mucho de la vida, ¿no? Allí tengo la posibilidad de conocer el idioma sueco, de especializarme en un oficio y comenzar a trabajar en una fábrica de condensadores eléctricos. En ese momento se llamaba SEA, ahora es ABB Brown-Boveri, que es la fusión de dos empresas, una suiza y otra sueca, que se dedican a la parte eléctrica. Y bueno, y en ese exilio conozco a la que es la compañera de vida mía, Mabel, y en el año 84 regresamos al país. Bueno, ahí empezamos a reconstruir la vida, tanto vida social, vida laboral, vida económica, la vida en el lugar que nosotros queríamos estar, que era en la Argentina, ¿no? Bueno, los primeros años, por supuesto, como todo reinserción, fue bastante dura. Veníamos con Carlos, el hijo de Mabel, y nos instalamos aquí en Capital Federal. Y bueno, como vuelvo a decir, ¿no? Como toda reinserción, fue costosa, fue dolorosa. En aquellos años, en los primeros años de la recuperación de la democracia, nosotros que habíamos estado afuera del país y volvíamos al país, nos dábamos cuenta que la sombra de la dictadura genocida todavía sobrevolaba la sociedad argentina. Era difícil hablar de qué nos había pasado, qué había pasado con nuestros familiares, por qué nos habíamos tenido que ir. ¿Por qué? Porque había un negacionismo social y todavía había sectores de la población que sostenían que, bueno, con la dictadura militar se vivía mejor o estábamos más tranquilos, y que por algo había sido el tema de los desaparecidos, que no eran tantos, que estaban en Europa. Bueno, acá están los ejemplos de que no estaban en Europa. Decía que en esa época, bueno, había sectores de la sociedad que todavía decían que por algo habría sido que estaban desaparecidos, y otros directamente negaban la existencia de los desaparecidos, que estaban en Europa, que estaban en cualquier lado. Bueno, acá están los ejemplos de mis hermanas y de uno de mis cuñados, que no estaban ni en Europa ni estaban en otro lado, sino que estaban detenidos, desaparecidos, y con los cuales nunca más nos pudimos reencontrar, ¿no? Sí nos reencontramos con los hijos de ellos, tanto Ramiro, el hijo de mi hermana Noemí, como de los dos hijos de Elda, Humberto y Noemí, que fueron recuperados en el año 82 gracias a la incansable búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. En particular, yo tengo un aprecio muy profundo por la búsqueda incansable que tuvieron las abuelas de Plaza de Mayo, y en especial por Estela de Carlotto, porque fue ella en persona quien se acercó a la casa donde estaban viviendo mis sobrinos,
y fueron restituidos al seno de la familia materna. Así que bueno, esta es un poco la historia de nuestra familia, la familia Francisetti, la familia Colautti, la familia Ledesma, que son y la familia Ferri, que son las cuatro ramas que tenemos, más después se agrega Mabel con su historia, con la historia de su mamá desaparecida, la desaparición de su compañero de ese momento y el papá de su hijo Carlos, y que para todos aquellos que no creen o que vuelven a negar hoy esa situación, nosotros decimos que esto no es un curro. Esta historia que a una familia común, nosotros éramos una familia común de clase media, mi papá era panadero, teníamos una panadería en Villa María, nos tocó vivir una etapa histórica de mucha convulsión y de mucho cambio y de mucha necesidad de cambios revolucionarios y de cambios para toda la sociedad, y aquellos que la niegan y aquellos que dicen que esto es un curro, les invito a que conozcan esta pequeña parte de esa historia de los 30.000, que es la historia de los Francisetti, los Cariaga, los Ledesma, los Ferri y los Colautti. Estos son todas nuestras ramas que han sido afectadas por la dictadura, por la represión y por el genocidio. Sí. Bueno, lindos recuerdos. sí, son cientos, digo. Mis hermanas, mi hermana mayor era la que comandaba al trío de hermanos en nuestra infancia y en nuestra juventud, y bueno, era la que nos marcaba las conductas y que estaba bien y que estaba mal ya en aquella época. Y por supuesto que ella era una persona muy abocada a todos los detalles de lo que nos podía faltar o lo que deberíamos tener y no. Y bueno, así se preocupaba para que nosotros en cada cumpleaños tuviéramos la torta, las fotos, en cada fiesta hubiera algo en la mesa en casa. Y con Elda tenía un carácter muy afable, muy simpática, muy jovial, tenía habilidades para la pintura, tenía habilidades para la actuación, y bueno, los recuerdos de los juegos, de las travesuras que hacíamos en Villa María, bueno, son innumerables, ¿no? De jugar a las escondidas y escondernos en lugares rarísimos hasta, qué sé yo, los carnavales los carnavales, jugando en la calle, abriendo las canillas de la casa y jugando con todos los vecinos, con Elda, Noemí, yo que era el más chico, contra los otros vecinos, y bueno, y era una experiencia muy linda, y que todavía sigo teniendo los recuerdos, ¿no? Después ya de más grande, bueno, la ida de ellas a Córdoba, o la primera etapa mía de conocer lo que era la ciudad de Córdoba, conocer el ambiente estudiantil, donde
se movían ellas. Bueno, para mí fue muy lindo y lo sigo teniendo en el recuerdo y en el corazón, y nada puede borrar eso. Respecto a los jóvenes tengo mi duda. A ver, con respecto a los jóvenes tengo mis dudas de su inmadurez. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de este deslumbramiento por estas nuevas teorías de la libertad y bueno, y sálvese quien pueda, yo creo que mismo en el seno de la juventud está anidando la conciencia de que no es posible una libertad con un sálvese quien pueda, sino que la libertad solo se consigue cuando es con todos, cuando estamos todos en el mismo camino y cuando podemos compartir una mejor vida con la sociedad, no conmigo mismo, sino con los vecinos, con el pueblo, con las barriadas. Yo creo que ahí está la libertad que uno tanto desea y tanto deseábamos nosotros como parte de esa generación que fue diezmada. Y en el caso mío, yo tengo hoy 70 años, bueno, yo sigo reivindicando esa posibilidad de tener una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde no haya explotados ni explotadores. Y creo que esa juventud, la juventud hoy, también está debatiéndose en ese camino. Creo que la humanidad no se suicida ni se caracteriza por involuciones más allá de las circunstancias o de los momentos que puedan parecer que no van a terminar nunca. No, esta etapa va a pasar y la juventud, como siempre, va a madurar y va a madurar en el sentido positivo y en el sentido colectivo de lo que es el bienestar de toda la sociedad y no un bienestar individual que tiene patas cortas. El sálvese quien pueda entre los seres humanos no tiene cabida. Entonces, bueno, tarde o temprano, o más temprano que tarde, esa propia juventud va a encontrar la salida a este laberinto. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Te agradezco. Tu nombre, tu imagen, tu rostro, tu fotografía me envuelven para ser mirada, reconocida. La necesidad de poder hacerte presente, porque esa presencia se enlaza en mi vida. Esa marca que se vuelve palabra, que intenta cicatrizar para la memoria, no solo mía, sino de un pueblo que como yo reclama no olvidarte.